aquel que pueda prostrarse, lo vamos a hacer para orar, por favor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, estamos aquí en su casa solo por su misericordia. Imploramos que su presencia pueda entrar o permanecer en el corazón de cada uno de nosotros, y que la palabra que usted va a exponer a través de estos labios pueda cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. En Jesús. Amén. Amén. Para abrir el culto al divino, vamos a cantar el himno 259, Mi espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar las 3 estrofas de este himno. Buenos días, hermanos, nuevamente, y feliz sábado para cada uno de ustedes. Acompáñenme, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a leer el verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Quiera Dios añadir bendiciones a los que están estudiando y poniendo en práctica su palabra. Hermanos, vamos a orar y se pueden sentar. Quiero preguntar quién tiene una petición especial en este día. Solo levante la mano. Ok. Dios conoce la petición de cada uno de ustedes. Entonces ahora les invito a que nos arrodillemos para orar. Padre Santo que estás en el cielo, cuán grande privilegio, Señor, el poder estar aquí como hermanos reunidos en este día maravilloso, tu santo día, Señor. Ahora, mi Dios, quiero poner en tus santas manos las peticiones de cada uno de tus hijos, Señor. Levantaron la mano, Señor, y tú conoces lo que ellos te piden, mi Dios. Tú conoces las peticiones de sus corazones. Te ruego hoy que tú, Dios, obres en cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus problemas. Tú eres Dios y, Señor, sabemos que tú escuchas a tus hijos. Te ruego que nos respondas a todos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Ahora, mi Dios, quiero pedirte también por el predicador para que tú lo unjas con tu Santo Espíritu que trae palabra para cada uno de nosotros. Amén. Síguenos guardando, Señor, en este resto de día para que nos gocemos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, hermanos, los voy a invitar al hermano Matthew y Isaac, que recojan los diezmos y las ofrendas. Presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre guiador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy
pido que inclinemos nuestro rostro para agradecerle al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias Dios eterno porque nos haces parte, Señor, de compartir todo lo que tú nos das, Señor. Tú pides un 10%, te damos las gracias, Dios, por lo que proveíste y por aquellos que no pudieron, Señor, bendíceles, que también ellos puedan también, Señor, ser bendecidos, porque al dar, Señor, somos bendecidos. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es el momento de la parte de exaltar el nombre de nuestro Dios por medio del canto. Invito a Isaac y a Matthew para que pasen adelante, que ellos van a entonar una alabanza. Amén. Cuando miro los claros cielos y la que obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en los cielos tú formaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo por las sendas de la mar. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Es tu nombre en toda la tierra y el universo. Y cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo aquello. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra y el universo.
estrellas que en los cielos tú formaste. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo que pasa por las sendas de la mar. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Amén. ¿Qué te parecen estos dos jovencitos? Son nuestros diáconos. Dice la Biblia, Proverbios 22, 6, instruye al niño en los caminos de quién? De Dios. Y aún cuando esté grande, no se apartará de él. Y si se apartan, la palabra de Dios siempre, nunca regresa vacía. Amén. Amén. Así que hay que instruir a nuestros niños y por eso lo tenemos de diácono a ellos. Ellos son el futuro de la iglesia. Amén. En esta tarde ya quiero una vez más darle gracias a Dios porque Dios ha permitido tener a su siervo en esta tarde con nosotros. Este siervo de él, hace unos años lo conocí, vino, nos dio una charla aquí y nos gozamos bastante. El Señor lo usó de una forma muy especial porque él es un hombre que ama a Dios y se deja usar por Dios. Me refiero a Roberto, ven para acá por favor. Mi hermano Roberto, he estado también en el sanatorio que él administra en la República Dominicana y me he gozado también allá, he dormido allá, he comido. Amén. Con esa comida rica que hace Jenny, así que me he gozado en todo allá con nuestro hermano Roberto. Amén. Le damos gracias a Dios porque tú estás aquí y yo espero que el Espíritu Santo te use para la gloria y honra de Él. Amén. Es tu tiempo y que Dios te bendiga, hermano. Nuevamente muy buenas tardes ya, porque ya son las 12:05 de la tarde. Quiero agradecerle primeramente a Dios porque Él dispuso este tiempo que estuviéramos aquí. Antes de salir de República, oramos a Dios para que nos trajese y Él escuchó nuestra oración. Estamos aquí, nos libró de todo mal. Y lo glorifico a Él a través de la gratitud, reconociendo de que en nosotros no hay nada y que todo viene de Él. También estoy agradecido con Dios por ustedes, por nuestros hermanos, por el pastor Pedro, que nos conocemos hace años. Agradecido con la junta de esta iglesia que nos abre sus puertas para poder compartir. Me da mucha alegría de ver a las personas que han estado con nosotros allá en República, Nelson, su familia, Divina. Bueno, esta luz no me deja ver muy bien, pero me alegra mucho verles. Espero que... Ok, no, ahí, gracias, me gusta estar un poquito abajo. Agradezco también a
Kennedy y su esposa Diana, que nos han hospedado muy amablemente en su casa. Ha sido una gran bendición poder compartir con ellos. Y también no dejo de agradecerle a Dios por mi esposa y mi hija que me acompañan a donde vamos. Entonces, para mí son mi respaldo, son mi apoyo. Y bueno, estamos aquí por un propósito. El propósito lo conoce el Señor. Hay un tema que como seres humanos hemos descuidado y Dios me ha ido involucrando en esto y me ha ido dando pasión por esto. Y es el tema de la salud mental. ¿Saben? Yo puedo decir que era un demente. ¿Y cómo así que un demente andaba loco por la calle o algo? No necesariamente tiene uno que tener unos cuadros fuertes de comportamiento que denoten o psicológica o psiquiátricamente digan, no, está enfermo, tiene tal trastorno o algo. No. La palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32, nuestro Señor Jesucristo nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora que yo escuchaba a nuestro hermano Rolando diciendo que esta es la iglesia adventista del séptimo día libre, yo digo amén. Pero, ¿libres de qué? ¿Por qué? Cuando Cristo vino, y en Juan capítulo 8 nosotros lo vemos, los fariseos entraron en contienda con el Señor porque ellos decían que ellos no eran esclavos de nadie. Y Jesús les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos da libertad? ¿Qué es lo que nos da libertad? ¿Y libertad de qué? Hace días estaba con una persona en República y esa persona, yo le preguntaba, porque nos tenemos confianza, yo le preguntaba, ¿por qué fumas? ¿Sabes en qué te beneficia fumar? Y me decía, no, yo sé que no me beneficia en nada. Al contrario, me hace daño. Y yo, ¿y por qué bebes licor? Me dice lo mismo, ni me beneficia, pero me dio la respuesta, me gusta. Y es interesante notar que nosotros, aunque sabemos que algo nos hace daño, después de que nos guste, lo hacemos, sin importar absolutamente nada. Entonces mi pregunta que viene también es la siguiente. ¿Pecar es bueno o es malo? ¿Pecar es bueno o es malo? ¿Y por qué lo hacemos? Lo mismo que el que fuma, bebe y hace cosas que no deben, la hacen porque les gusta. No voy a hablar ahora de esto por tiempo, porque el tema de hoy que tengo es como las consecuencias, ¿sí saben el título? Cómo nuestras decisiones afectan nuestras emociones. Como el tiempo es corto, no me voy a extender mucho, voy a ir, como se dice, al grano. A través de la experiencia de un hombre que Dios amaba mucho, amó mucho y amó mucho. Es una experiencia esa experiencia de ese hombre
o de 2 hombres me ha enseñado muchísimo como para yo darme cuenta y no malinterpretar el carácter de Dios. El grave problema nuestro es que hemos malinterpretado el carácter de Dios. Vamos a ver, si quieren ustedes me pueden acompañar en las Escrituras. Vamos a buscar Segunda de Samuel, pero voy a hacer un pequeño recuento con este hombre y ustedes me van a decir de quién hombre se trata. El pueblo de Dios en el tiempo de Samuel estaba ya cansado del gobierno de Dios. Los que debían suceder a Samuel eran sus hijos, pero sus hijos no se comportaban muy bien y empezaron a hacer cosas que no debían, y el pueblo no le agradó mucho ese comportamiento y le hicieron reclamo a Samuel que ya no querían tener una dirección de los hijos de él. Samuel desconocía lo que sus hijos estaban haciendo, pero Dios sí lo sabía. Cuando el pueblo de Dios se rebeló, Dios le dice a Samuel que ellos no le estaban desechando a él, no estaban desechando por tanto a Samuel, estaban desechando a Dios al pedir un gobierno humano. Además de eso, Samuel llega y les dice a ellos: ustedes están pidiendo un rey, miren lo que les puede acontecer. Ese rey les va a quitar sus hijos, van a tener que pagar impuestos. Bueno, en fin, les hace todo un recuento de lo que el ser humano hace cuando está en el poder, y más en esto de los impuestos y tantas cosas. Y les van a quitar sus hijos, van a ser siervos, van a hacer esto, sus tierras, bueno, en fin. Ellos dijeron: no importa, nosotros queremos un rey. Dios buscó un rey, ¿y a quién colocó? Saúl. A Saúl. Ok, ese fue el primer rey que hubo. Este rey Saúl tuvo oportunidades, incluso estuvo hasta como profeta. Estuvo hasta con los profetas, estuvo Saúl. Y Saúl veo 2 oportunidades que él tuvo para engrandecer el nombre de Dios. Una se encuentra en 1 Samuel capítulo 13 y la otra en 1 Samuel capítulo 15, en donde Saúl desobedece a Dios. Dios le da una oportunidad y Samuel le había dicho que tenía que esperar y todo, y Saúl se apresuró y hizo holocausto y sacrificó un sacrificio y todo, y no le agradó al Señor. Pero a pesar de eso, Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué estoy haciendo este recuento? Es como para tener el contexto. Porque Dios, después de que Saúl desobedeció, Dios le dijo a Samuel: no te preocupes, que yo he levantado a un hombre conforme a mi corazón. Dios amaba a David. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Él mismo lo constituyó y lo recomendó como un hombre conforme a su corazón. David, siendo joven, tenía una particularidad. Desde muy joven, y conforme al trabajo que él tenía como pastor, él se iba a las montañas y todo a pastorear sus ovejas. Pero mientras él pastoreaba sus ovejas, David estaba componiendo salmos y estaba deleitándose en el Señor. Él, cuando fue Samuel a ungir a los hijos de Isaí, a uno de ellos, ninguno reunía las
características que Dios necesitaba, sino uno que estaba ¿en dónde? En el campo pastoreando ovejas. Y lo mandan a llamar, es ungido, e inmediatamente él vuelve a seguir pastoreando sus ovejas. Era un joven digno de admirar, que amaba al Señor y quería agradecerle. Ahora, David, conocemos todas las experiencias que él vivió, pero en el capítulo 11, ya vamos a entrar en materia de Segunda de Samuel, capítulo 11, abramos nuestras Biblias. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer, es decir, esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No voy a entrar en mucho detalle, pero vamos a ir adelantando. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Aquí hay un drama muy interesante. David comete un pecado, y aquí quiero hacer una claridad, una aclaración. El léxico ha cambiado actualmente. Muchos de nosotros cuando hacemos algo mal decimos: cometí un error. La Escritura en ninguna parte aparece que cometemos errores. Cometemos pecado. Y cuando yo digo: no, es que no era nada, es un pequeño, me confundí, un errorcito ahí, estoy quitándole. ¿Qué le estoy quitando? Le estoy quitando peso y le estoy quitando el significado de lo que es pecado. Por eso cada vez vemos al pecado como algo muy normal. En los temas de salud mental o los temas emocionales y todo en las Escrituras, es interesante porque muchos problemas emocionales o mentales, como el que tuvo Saúl después de que fue desechado por Dios, porque a pesar de que Saúl fue desechado por Dios, él siguió gobernando, pero recuerdan que la Escritura dice que venía un mal espíritu, ¿y qué? Y le atormentaba Saúl. Tenía problemas mentales. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que ese tipo de situaciones lo que llevaban era a que un demonio lo atormentaba.
Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que tiene tal problemita o algo de comportamiento. No, ¿saben? Lamentablemente, a muchas personas son demonios los que se les están metiendo. Pero como ya hemos cambiado tanto el léxico, no le prestamos atención a eso y por eso no encontramos o no hay respuesta o solución al problema que se están enfrentando o estamos enfrentando todos hoy en día. Y Dios en su misericordia ha dejado en su palabra cómo podemos nosotros encontrar libertad a ello. Amén. Lo que pasa es que no creemos en los métodos que Dios tiene para podernos dar sanidad. Porque son tan simples y tan sencillos que lo único que yo necesito es creer. Continuemos con el tema de David. Entonces, es interesante porque Urías era un hombre leal y fiel. Entonces el rey viene y le dice, ven, está aquí conmigo, ve, come y esto, y ve a tu casa. Y Urías dice, no señor, se fue a seguir cuidando del palacio. Vayamos ahora al versículo, vamos al 11, perdón. Y Urías respondió a David, el 10, hermano. El 9 decía, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Vamos a saltar al 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Leal. Un hombre que estaba en lo que estaba cerca de su casa. Ahora, díganme ustedes, ¿qué buscaba David? ¿Qué estaba buscando David? David estaba buscando encubrir su pecado. Él dijo, mando a Urías a que duerma en su casa, está con su esposa. Cuando la esposa diga, estoy encinta, estoy embarazada, ¿de quién es el hijo? De Urías, y yo limpio, nadie se está dando cuenta, yo no tengo. Ahora, voy a hacer otro paréntesis aquí. Un pecado no surge de la nada. Un pecado primero se debe empezar a gestar en nuestra mente. Nada surge porque sí. ¿Recuerdan? Él estaba en el terrado y vio a una mujer hermosa bañándose. Y de ahí en adelante él empieza a maquinar cómo hacer para poder allegarse. Manda a alguien, ¿quién es ella? Y ese es esto y esto, ve y tráemela, y en fin, pero tiene todo que empezar por nuestra mente. Cuando yo decía que era un demente, he sido un demente, es porque muchas cosas que no han estado de acuerdo a la voluntad de Dios, he terminado haciéndolas. Y ahí es donde empieza ciertas situaciones o ciertos comportamientos emocionales a afectarme. Y en David vamos a aprender algunos. Entonces, el versículo 12 de 2 de Samuel dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y escribió, versículo 15, salto al 15 ahora, David, escribe una carta y se la envía a Joab para que pusiera al frente de batalla a Urías. El versículo 15 dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera.
al ver que no podía resolver de esa manera, tenía que hacerlo de otra. Y uno dice, pero ¿por qué? Resulta de que si, dice la pluma inspirada, la señora Elena, que si David no hace eso y Urías, su esposa, en embarazo del rey, y Urías vivo y eso, podía haberse hecho una revuelta, una cuestión tan fuerte que David hubiese podido perder su cargo de rey. Bueno, hubiese sido una cosa impresionante. Entonces David envía a matar a este hombre. Versículo 17, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Un plan ¿qué? Casi perfecto. Casi perfecto. ¿Por qué ese plan estuvo casi perfecto? Porque cuando hacemos el mal y en el momento nos parece que salió bien, el resultado no va a ser tan bien como nosotros pensamos. Por eso es casi perfecto. Vayamos ahora al capítulo 12, desde el versículo 1. Segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Recuerdan que yo les pregunté, que les dije que Dios amaba a David? ¿Sí? Y David, como hijo, desobedeció a su padre, a Dios. Ok. Sigamos teniendo eso en mente. Entonces, versículo 7, entonces dijo a Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mis hermanos, todo acto nuestro, toda decisión tiene una consecuencia. Y la consecuencia simplemente es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Y a través de este pasaje yo pude comprender que si Dios nos quita las consecuencias de nuestras decisiones, estaríamos perdidos. Vamos a ver qué acontece de aquí en adelante. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto,
mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo Natán a David: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Todo pecado, toda mala acción tiene una consecuencia. David, de ahí en adelante cosechó. Primero que todo, empezó una guerra en su familia, en donde murieron algunos hijos. El primero que murió fue su bebé. Y luego vinieron todo lo que Dios le había dicho a través del profeta Natán que le venía a David y a su familia. Ahora, las consecuencias de tus malos actos, las consecuencias de mis malas decisiones, no solamente me caen a mí, sino a quién, a todos los que amo. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra situación mental o emocional? Salmos 32. David tardó aproximadamente 1 año en su situación, hasta que Dios le envió a Natán para que hablara con él. Dice, pero voy a leer un pasaje antes de la pluma inspirada sobre la... Dice el conflicto de los siglos, el camino a Cristo. Dice, la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. David dijo, pequé contra Dios, pero en esa aceptación de que era un pecador, que había pecado, él estaba aceptando las consecuencias que viniesen. David no justificó como justificó Saúl su pecado. Cuando Saúl pecó contra Dios, y Dios le había mandado a destruir a todo el mundo, y el profeta llega y le dice, pero ¿y qué es este balío y esto? No, esto fue unos animales que la gente dejó para dedicárselos a tu Dios. Allí vemos una gran diferencia entre un arrepentimiento verdadero con un arrepentimiento que se confiesa después de haber sido descubierto y que no tiene el verdadero sentir de quererse apartar del mal. David dijo, he pecado. Saúl, cuando reconoció que había pecado, lo reconoció no en la esfera de estar dispuesto a pagar por su pecado. Entonces, el Señor me dice a través de la pluma, la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañado por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. David cumplió con esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cumplió David con esto? Sí, porque David nunca más, dice la escritura o aparece en la escritura, que él volvió a cometer el mismo pecado. Él, ¿qué hizo? Se arrepintió y hizo una reforma en eso, pero pagó las consecuencias. Yo sé que hoy aquí podemos estar muchos
con la cabeza gacha, lamentándonos y padeciendo el fruto de las malas decisiones que tomamos en un pasado. Pero saben, me encanta lo que Dios le dijo a David por medio del profeta, en el versículo, por medio del profeta Natán. En el versículo 13 de 2 de Samuel 12, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿A quién le remitió su pecado Dios? ¿A quién se lo había remitido? ¿A quién? ¿Y qué es remitir? ¿Saben qué es remitir? Pasárselo, dárselo a otro. ¿Y quién? En la escuela sabática estudiábamos eso. ¿A quién se lo remitieron? A Cristo. A Jesús. Es la bendita esperanza que hay de que cuando yo he pecado y cuando yo peco, yo quiero que tengamos esto en cuenta, mis amados, porque lo primero que hace el enemigo es generar en mi mente un sentimiento de culpa por lo que he hecho. Y esa culpa, si yo no creo que Dios, o si yo no he ido a Dios con el corazón tan contrito y humillado, como dice el Señor, que Él no lo desprecia, cuando yo voy con ese espíritu quebrantado y reconociendo que por culpa mía no solamente está padeciendo aquellos que amo, sino que he contribuido para que la teoría del diablo se haga efectiva al decir o a que el mundo crea que Dios no tiene poder para ayudarme a mí a vencer, porque cada que cedo ante el pecado, estoy diciendo que Cristo y la palabra no tienen poder para ayudarme a vencer a mí. Entonces, muchos andamos cargando, y valga la redundancia, cargas que Dios quiere llevar. Él quiere remitir mi pecado al que estuvo dispuesto a llevarla para que yo no siga con esa carga. Pero necesito reconocer que he pecado y que estoy dispuesto a pagar las consecuencias por mi pecado. Dice el conflicto de los siglos. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados puntuales o pecados particulares. Puede ser de tal naturaleza que solo pueda presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daños por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente, pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Esto aparece en Conflicto de los Siglos, página 38. Mientras David no había confesado su pecado, vino el Salmos 32. David se deprimió. Una de las cosas que más está afectando actualmente al mundo hoy es el tema de la depresión. Y hay muchos tipos de depresión y hay muchas cosas que están causando depresión. Pero en el caso de David tenía escondido ese pecado y la gente pensaría que mientras David reinaba y no había llegado todavía el profeta Natán, creerán que David estaba tranquilo. No, había una conciencia que lo acusaba. Y en el capítulo 32, versículo 1, David empieza con una alabanza, con una bienaventuranza. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces él empieza a explicar, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y entonces en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí, mis amados, empieza el proceso para libertarnos el Señor. El capítulo 51, que tiene que ver con la misma experiencia, capítulo 51, David le clama al Señor de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está reconociendo su pecado, es decir, él no estaba diciendo, no, lo que pasa es que esa mujer apareció y yo la vi y usted sabe que es que uno es carnal, uno es débil, es que uno tiene naturaleza pecaminosa y ante eso pues uno está muy expuesto y cualquiera peca, Señor, usted sabe. David nunca dijo eso. David fue enfático: yo pequé. Y sigue diciendo el capítulo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está, ¿qué? Siempre delante de mí. David no tenía paz. El pecado que él había cometido estaba, ¿qué? Delante de él siempre. Contra ti, ¿contra quién pecamos? Y es interesante porque José, él tuvo muy en cuenta eso cuando aquella mujer lo tentó. Y él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra mi Dios. Me viene a la mente, ya voy a aprovechar estos 5 minutos, me viene a la mente una lección para los niños, que la he repetido mucho porque a mí me impactó. Resulta de que un padre iba conduciendo por un cultivo, por una carretera muy extensa donde vamos a poner que había muchos árboles de mango, y a derecha y a izquierda una cantidad de árboles de mango, y ese padre con pleno sol que había y su niño con 6, 7 años, y él iba manejando y veía mangos en ambos lados del camino y no veía a nadie. Era un día feriado, no estaban vendiendo nadie mangos por ahí ni nada, y ya había transcurrido tanto camino que él dijo, no, yo quiero comerme un mango, se ven ya maduros, deliciosos, yo voy a tomar un mango de esos. Y él llega y se baja del auto y entonces mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, no ve a nadie, mira hacia el frente, hacia atrás y no ve a nadie. Y ya cuando él va caminando y estira su mano a tomar uno de los mangos que estaba más cercano, el hijo gritó, papi, ¿qué haces? Y él se asustó, dijo, ¿quién viene? Le dice el niño, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, pues a tomar un mango. Y el niño le dice, papi, pero se te olvidó mirar para arriba. Y a nosotros nos puede dar como algo de risa eso, pero no queremos reconocer que arriba hay alguien que nos está mirando. A David se le olvidó mirar para arriba cuando vio a aquella mujer. Él pudo haber visto para todos los lados, incluso en el proceso que él llevó para ocultar su pecado, él se olvidó que había un Dios mirándolo.
y que ese Dios, por amor y por su misericordia, no podía impedir que vinieran las consecuencias por ese pecado, porque Él necesitaba que Roberto en su tiempo y cuando viera eso, no le tuviera temor a Dios por lo mal que le podía venir, pero sí que se dé cuenta que como Él me ama, no puede impedir que me vengan las consecuencias, porque a través de esas consecuencias es que yo puedo ver ese gran amor que Él me tiene. En Hebreos, y no perdamos Salmo 51, que ahora vuelvo para terminar, pero quiero leer algo. En Hebreos, yo sé que ustedes han leído este pasaje, Hebreos capítulo 12, después de que Pablo está hablando acerca de la fe de los héroes de la fe, y quiero de paso animarles porque estamos llegando en un tiempo en donde tenemos que vivir. ¿Por qué? Por fe. Por fe. ¿Y fe? ¿Qué es fe? En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la definición más clara que yo estos días escuché de fe me impactó. Y es: fe es ver cada circunstancia y cada situación a través de los ojos de Dios. Amén. Cosas que te van a acontecer que pueden ser ilógicas, que no entiendes, pero si usted va y le dice a Dios: présteme sus binoculares donde usted está viendo eso, usted va a poder entender qué es lo que Dios tiene para usted. Amén. Pero si lo ve con sus ojos, usted no lo va a entender y va a flaquear y va a desistir y no va a permitir que Dios cumpla lo que quiere cumplir en su vida. Entonces, Hebreos capítulo 12, miren lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? ¿Qué es cuando alguien te asedia o algo te asedia? Algo que nos acorrala. Algo que nos persigue, algo que nos mantiene como allí, pero que está solamente esperando que usted tome la decisión. Y es el pecado. Y el Señor dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Es interesante, todo veámoslo a través de los ojos de quién. Es decir, que cuando te venga una situación, sea porque sí lo buscaste como fruto de consecuencia, o sea porque llegó, hay que verlo a través de cuál óptica, de los ojos de Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Miren bien, interesante, ¿cómo es posible que Isaías 53 que estudiábamos esta mañana, Jesús viera cada circunstancia que él vivió hasta la muerte en la cruz, lo recibió con qué? Con gozo. Amén. Con gozo. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo considero de que el Señor sabe a quién le está hablando en esta mañana o en este día a través de esto. Solo Él sabe, porque el Espíritu Santo nunca envía su palabra porque sí.
Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No es que azote como nosotros azotamos con palo, correa o algo. No, Él permite que vengan las consecuencias de tus actos. Él lo permite. Él no lo va a dejar. Y saben, los fariseos no sabían cuando desecharon a Jesús lo que a ellos les venía. Y Jesús, amando a todo el mundo, a todos los que se han acercado a algo, pero si lo desobedecemos, Él por amor no puede impedir que vengan las consecuencias. Una persona que sabe que fumar le hace daño, pero lo hace, ¿qué va a terminar afectándole? Sus pulmones. Una persona que beber sabe que le hace daño, ¿qué va a terminar afectándole? El hígado. Y no solamente el hígado, sino muchas otras cosas. Y no solamente físicamente a él, a su entorno, a su familia, a todos. El Señor no puede quitar esas consecuencias. Aquella persona que está luchando con alguna adicción, que de paso estos días con la ayuda de Dios vamos a ver cómo Dios obra para liberarnos de esas adicciones, sea la que sea, porque a veces creemos que solamente la droga o el alcohol son adicciones, pero el diablo con su sutileza nos quiere mantener atados de una u otra forma para hacernos perder. Pero Cristo tiene poder y Él ya lo venció. Y Él solo necesita que nos pongamos de parte de Él. Volvamos ya para terminar al Salmo 51, porque aquí David fue liberado de su depresión de esta manera. David, en el versículo 3, recuerda que leímos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Es decir, Señor, cuando ingiero algo que me hace daño, es contra ti que peco. ¿Por qué? Porque estoy ensuciando, enlodando, dañando el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue aquí. Vamos a avanzar un poquito. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 10, que debiera de ser nuestro clamor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y como David se había como enfriado en la relación con el Señor, él le tuvo que clamar y decirle en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Tal vez lo que necesitamos, mis amados, hoy es caer de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, yo he pecado. Y podamos, como David, creer que Dios remitió mi pecado y que cuando yo reconozco que he pecado, cuando yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias, ¿saben qué es lo más hermoso de eso? Que Dios va a caminar a mi lado
ayudándome a soportar la situación que estoy pagando. Dios no me deja. Así como con David, Él no dejó a David a pesar de su pecado, pero fue porque David se arrepintió como debía de arrepentirse y Dios le ayudó a soportar el proceso que David tenía que vivir, aunque doliera. Tal vez, mis amados, alguno hoy aquí, igual que cada uno de nosotros, yo aún puedo decir que estoy pagando consecuencias de mi pasado, de mis decisiones pasadas, y han dolido, claro que han dolido, pero esas fueron las que me han enseñado también, y he aprendido cuánto Dios me ama, y que aunque hay huellas, aunque hay marcas, esas marcas solo hacen recordar ese amor de Dios y cómo Él va capacitando para poder ser ayuda y esperanza, mostrándole que hay un Dios a cada persona, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarte, a limpiarte y a darte libertad. Solamente está esperando que tú y yo decidamos creerle y empiece ese proceso de sanidad. Y ese proceso no solamente se va a dar físico, sino que ese proceso empieza en una sanidad mental que va a complementarse con una sanidad emocional, porque lo espiritual se fortaleció. Quiera Dios que esta semana que vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo, y no sé si esta tarde vamos a estar hablando un poco de estas cosas, Dios pueda gozarse, porque yo sé que si Él nos trajo desde por allá, es porque Él sabía que una persona, aunque sea una, va a ser liberado en este tiempo para gloria de Dios. Amén. Que tengan un resto de sábado de tal manera que glorifique al Señor. Amén. Para terminar el culto al divino, vamos a cantar el himno 270, Meditar en Jesús. Amén.